Hola, buenas tardes. Nuestro equipo va a hablar un poquito acerca de la cultura olmeca. El equipo está conformado por Cuauhtémoc Moctezuma García Velázquez, Jesús Montiel Nicolás, Lisbeth Karime Trejo Castro, Jairo Saúl y su servidor Josué Abimael Garrido Hernández. Los olmecas fueron una cultura que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica. Durante mucho tiempo se consideró que la olmeca era la cultura madre de la civilización mesoamericana. Se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca son alrededor del año 3000 a.C. y los más recientes son aproximadamente del año 400 a.C. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de tres centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de los Cerros. Su ubicación: a pesar del hecho de que la cultura olmeca tuvo una difusión que alcanzó la mayor parte de Mesoamérica, una de las regiones donde se han encontrado las evidencias más claras de la presencia de esta cultura es la parte del sur de la llanura costera del Golfo de México, comprendida entre los ríos Papaloapan y Grijalva. Actualmente la zona corresponde al sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. Se trata de una zona de un clima cálido y muy húmedo, condiciones climatológicas que seguramente tuvo también en la antigüedad. Mi nombre es Cuauhtémoc Moctezuma García Velázquez y me tocó hablar sobre fiestas de la cultura olmeca. El juego de pelota. El juego de pelota es uno de los rituales religiosos más importantes de la cultura mesoamericana. También fue llamado por los mayas Poc Tapoc o Pocolpoc. El juego de pelota no era un deporte, sino un ritual de gran importancia política y religiosa. Aquí en la imagen se muestra una de la cancha o del campo de juego, así como la pelota que usaban y la vestimenta, el anillo de piedra también, y hay muchas características del juego de pelota aquí en esta imagen. Rituales sagrados. Las prácticas religiosas de los olmecas, como el sacrificio, rituales en cuevas, peregrinaciones, ofrendas, juegos de pelota, estructuras, pirámides y una fascinación por los reflejos, fueron también elementos que retomaron las civilizaciones posteriores hasta la conquista española en el siglo XVI. Sus fiestas o ceremonias aún no han sido completamente entendidas, pero de acuerdo a investigaciones, los olmecas realizaban rituales chamáticos con fines de curación, bendición de la tierra y para realizar las investiduras de poder de sus líderes. Fiesta de los Muertos. La festividad era presidida por Mictecacihuatl, conocido como la Dama de la Muerte, hoy la Catrina, y eran dedicadas a los niños y parientes fallecidos. Celebraciones relacionadas con el ciclo agrícola. Los ciclos agrícolas fueron eje de calendarios y las festividades, cultos, ritos y sentidos de supervivencia. Los días más importantes del calendario, tanto agrícola como católico, son el 2 de febrero, Día de la Candelaria; 3 de mayo, Día de la Santa Cruz; 29 de septiembre, Día de San Miguel de Arcángel; 15 de agosto, celebración de la Virgen de la Asunción, que coincide con la temporada de cosecha; y el 2 de noviembre, festividad de muertos. Culto al dios jaguar. En las culturas del sur, América Central y México se veneró al jaguar y fue objeto de culto, dadas sus extraordinarias capacidades físicas, fuerza, sigilo, belleza y una extraordinaria capacidad para la caza. Se le relacionó con los dioses más importantes. El jaguar, Panthera onca, es un felino carnívoro del género Panthera. Una de sus 4 especies habita nuestro continente americano. Se le encuentra en los Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Este bello animal aparece como personaje relevante en la mitología de culturas indígenas, como la maya, la mexica y algunas otras más. Se le conoce como jaguar, jaguar, otorongo, jaguarete, tigre y tigre americano. Los mexicas le daban el nombre de ocelot y de tlatlauicocelot. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las vestimentas de la cultura olmeca.
Es difícil obtener ciertos datos de las antiguas civilizaciones, sobre todo en áreas culturales, de las cuales no quedan vestigios, siendo este el caso de la vestimenta de los olmecas. El grupo cultural denominado Olmecas, nombre asignado por dos investigadores al cierre del año 1920, se tiene como la madre de las restantes culturas mesoamericanas y que mantuvo sus comienzos en el año de 1200 a.C. Se tiene muy pocos datos con respecto a las vestimentas de la cultura olmeca en general. Contrariamente, se ha podido determinar una serie de patrones gracias a los símbolos que dejaron como legado. En sus dibujos, esculturas y templos se descubren, como el pasar de los tiempos, aquellas características de sus trajes. Una de sus características era que la vestimenta distinguía a los diferentes grupos sociales en los que era dividida la población. Por este motivo, los sacerdotes y jefes tenían mayor acceso a los materiales y adornos más finos. Esto los hacía fácil de reconocer por su rango, simplemente con observarlos. Colores de la vestimenta de la cultura olmeca. Los colores se caracterizaban por la frescura que exponían. La idea era poder identificarse con los colores de la naturaleza que los rodeaba. A pesar de esto, la variedad era bastante notoria en sus diseños, ya que no caían en la monotonía. De hecho, para los estratos sociales más importantes era fundamental la originalidad de los matices. Acompañado al color también están las formas con las que diseñaban sus vestimentas. Se ha comprobado que para ellos era de suma importancia la simetría, sobre todo en materia arquitectónica. Sumadamente, en sus ropajes utilizaban este sentido para agregar distintas figuras geométricas, por las cuales se fueron caracterizando. Bueno, a continuación hablaremos de los materiales. Los materiales ligeros eran lo que predominaba en la población olmeca. Los cultivos de algodón formaban parte de su comercio y a la vez de su vestimenta. Para los adornos se utilizaban piedras preciosas como el oro y el jade, dándoles una mayor vistosidad. Finalmente también disponían del cuero para agregar detalles particulares a ciertas prendas emblemáticas. Y bueno, para finalizar hablaremos sobre la vestimenta de las mujeres y de hombres. La vestimenta, como se ha mencionado anteriormente, dependía mucho de la parte de la comunidad a la que pertenecían. Por este motivo, los hombres de clase baja solo se tapaban con calzones sus partes íntimas. Para los sacerdotes y gobernantes se disponían capas, sandalias y cascos. También disponían de distintos adornos como aros, collares, pulseras y muñequeras. Para las mujeres olmeca, la vestimenta era mucho más sencilla. Aquellas pertenecientes a las clases sociales más bajas solo usaban faldas ligeras y nada en la parte superior. Para la de mayor rango, los vestidos eran mucho más elaborados, acompañados por tocados y sandalias. También eran característicos los adornos como aretes o collares, hechos con piedras preciosas. La gastronomía de los olmecas. Los olmecas estaban regidos por cultivos como el maíz, frijol y calabaza. Se sabe que consumían cacao en forma de bebida, mejor conocido como chocolate. También se sabe que consumían frutos como zapote y guayaba. Los olmecas consumían aves silvestres, mariscos y animales como el manatí y el pejelagarto, que son propios de su territorio, y otros terrestres como monos, tlacuaches, jabalíes, iguanas, falsanes, guajolotes, venados y tapires. Es muy probable que incluso cultivaban su propia miel. Su alimentación se basaba en la recolección de caza y pesca. Consumían quelites, cactáceas como la pitaya, la tuna, gusanos de maguey, piña, papaya, chile, tubérculos y varias hierbas comestibles. Con el fin de poder alargar su supervivencia, los olmecas comenzaron a combinar los productos que obtenían de su cultivo con aquellos que cazaban del mar y de la tierra, estructurando su primera comida típica. Uno de sus principales platos era una especie de tamal o bola de maíz que se mezclaba con vegetales y carne de pescado o de perros salvajes. Se envolvía en una hoja de plátano y se enterraba en un hoyo como un horno. Con el tiempo, los olmecas fueron adaptando los productos que consumían con la zona les podía aportar. No eran nada exigentes en su alimentación, pero tenían a consumir una gran cantidad de alimento al día. En el estado de Tabasco
Hay platillos que se destacan como la tortuga en sangre, iguana al chirmol, tamales de chipilín, tortas fritas y entre otros que se utilizan para su elaboración ingredientes de su propio estado. En cada uno de los restaurantes se encontrarán una lista de variedades de menú de ingredientes por comidas tradicionales y por platos novedosos de la cocina internacional. También está el típico platillo que todos conocemos, el mole. Son característicos de Oaxaca, en donde se pueden encontrar más de 7 tipos de este, como son el mole negro, el mole rojo, coloradito, amarillo, verde, chilo y mancha mantel, siendo el mole negro el rey de los moles. Su influencia en el ahora, en los tiempos actuales, está muy presente en su gastronomía. Por ejemplo, la tlayuda es una tortilla típica del Valle Central del estado de Oaxaca. Principales características son el gran tamaño, incluso más de 40 centímetros de diámetro. Su sabor, completamente diferente al de otro tipo de tortilla, y la ligera dureza de su consistencia. También lleva frijoles negros molidos y fritos, quesillo y salsa picante, de chile verde o amarilla, en ocasiones con salsas de gusano de maguey. Les voy a platicar sobre la lengua de los olmecas. La lengua de los olmecas, también conocida como proto-maya-huasteca, es un dialecto de la protofamilia Mixtezoque. Esta civilización no dejó ningún tipo de testimonio en el que se pueda deducir cómo hablaban realmente. Sin embargo, los historiadores y arqueólogos han hecho un importante trabajo de investigación y gracias a esto tenemos más información sobre la lengua de esta tribu antigua. El lenguaje de la familia Mixtezoquena tuvo un amplio alcance de difusión que alcanzó toda la costa del Pacífico guatemalteco, lo cual influyó bastante en las civilizaciones aledañas como la de los olmecas, quienes aparentemente copiaron el idioma para luego adaptarlo. Algunos investigadores sugieren que la civilización olmeca llegó a hablar el idioma Mixtezoque debido a su fuerte influencia. A pesar de esto, hay posturas de expertos que refutan este estudio y sugieren algo distinto. Al ser la primera civilización conocida en Mesoamérica, los olmecas al parecer no contaban con un dialecto escrito, sino que hacían uso de signos llamados glifos para poder representar aspectos de la vida diaria y su cultura. Gracias a esta representación con signos se han podido conocer algunas de sus creencias, muchas veces a través de metáforas sobre el origen de la vida y la creación del mundo. Además, hubo préstamos lingüísticos a otros idiomas que viven alrededor de esta familia, que no solo son básicos en la cultura mesoamericana, sino que no tiene precedentes fuera del área olmeca. Por ejemplo, el protozoque Mixe recibieron sus vecinos mayenses y nahuas los nombres de varios cultigenios importantes como cacao, frijol y calabaza. Se cree que los olmecas habrían inventado los primeros sistemas de escritura, calendario y epigrafía mesoamericanos, que aspirarían luego a otras culturas venideras. Hay evidencia de esta escritura previa incluso a la lengua zapoteca. Esta escritura a través de glifos representa silábicamente la lengua olmeca, que vendría a ser una lengua Mixtezoque. Esto ha sido todo, compañeros, muchas gracias.